Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy en este conversatorio que tendremos con la escritora y editora Luna Miguel y con la escritora peruana Claudia Ulloa Donoso, a quien le damos la bienvenida a esta casa. La primera vez que te tenemos, Claudia, ojalá se repitan mucho más. Felicidades por esta extraordinaria novela. A Luna Miguel también por acompañarnos. Ahora recordamos que la última vez, Luna, te tuvimos aquí hablando de poesía, presentando un poemario de Andrés Neumann. Así pues que muy bienvenidas a las dos, también a la editorial Almadía, con quien ya hemos empezado a colaborar en esta nueva etapa que también tiene la editorial y en la que les deseamos muchísimos éxitos. Pues hace algunos meses también ya se erradicaron aquí de este lado pues del Atlántico. Nos dio mucho gusto también, Guillermo, colaborar con vosotros en nuestro Festival de Kilómetro, el Festival de Literatura de Kilómetro América, con la participación extraordinaria de Vanessa Londoño, escritora colombiana. Y bueno, y hoy nos convoca, como decía, esta gran novela con este título tan sugerente y muchas preguntas de cómo este título nos va a llevar también a hablar de este tema del erotismo. Así pues que no me alargo muchísimo más. Recordarles que este espacio es un espacio de encuentro con la cultura latinoamericana, especialmente con la literatura latinoamericana. Entonces, invitarles también a que sigan toda nuestra programación. Sin más, cedo la palabra entonces a Luna. Harás con este micro. Gracias. Bueno, buenas tardes. Me hace muy feliz estar aquí bajo esas preguntas. ¿Cómo se escribe el deseo y cómo se expande en la escritura? La verdad es que vaya temón, ¿no? Un poco complicado así, a lo mejor como para ponerse a empezar así de cero a hablar de ello. Yo quería antes de nada, bueno, primero felicitarte por... yo maté a un perro en Rumanía. Creo que además, yo que estoy todo el día en Twitter, voy viendo a cuentagotas, bueno, un cuentagotas muy rápido, cómo van llegando las reseñas pues, de Gabriela Biener, de Emiliano Monge. Bueno, cada poquito van llegando mensajes de gente flipando con el libro y no es para menos. Como lo que quiero es que nos pongamos a charlar. Quería decirte que justo el comienzo, todo ese chorretón de sangre que hay al comienzo, me hizo pensar en una frase de D.H. Lawrence, que no se me va de la cabeza, que dice: la sangre piensa. Y con todo el juego narrativo que hay en tu novela, de distintas voces, de distintos momentos, me puse también a reflexionar si en algún momento tú habías llegado a escribir parte de este libro desde la pura sangre, desde tu pura sangre, no sé. Bueno, yo creo que si no se escribe desde la sangre o desde lo físico, porque escribir es una actividad que requiere un esfuerzo físico, ¿no? Hay que sentarse, usar los brazos, o sea, desde esa forma sí, y de una forma más metafórica, claro que sí, ¿no? Porque en la sangre, creo yo, estoy pensando ahora que yo tengo un cuento que se llama La sangre llama, ¿no? Y siempre he tenido no sé si decir fijación, pero me ha atraído mucho esas cosas orgánicas, ¿no? Las cosas del cuerpo, las cosas que se descomponen, ¿no? Yo siempre pienso que así como se clasifica, siempre la gente dice, hay dos tipos de personas, ¿no? Yo digo, hay dos tipos de personas, las que tocan la planta a ver si es de plástico o no, ¿no? Y yo soy de las que va a tocar la planta, ¿no? No me puedo aguantar, estaba mirando esa planta, pero entonces tengo esa atracción por lo que se descompone, ¿no? Y la sangre sí, yo de hecho cuando me tienen que sacar sangre, no lo llevo bien, no me llevo a desmayar, y por lo mismo que causa esa impresión en mí, que me impresiona, supongo que se puede reflejar eso, ¿no?, en lo que escribo.
Si es eso a lo que tú te refieres a escribir desde la sangre. Sí, no, totalmente. De hecho, me estaba imaginando, incluso te estaba imaginando en ese momento en el que a una le van a sacar la sangre y digo, ¿es posible marearse escribiendo también? Sí, es posible. Me ha pasado alguna vez. Sí, bastantes, porque sí. Sobre mareos, mira, a mí no me gustan nada los perros. O sea, me ha tocado hablar de perros cuando yo soy un amante de los gatos, extremadamente amante de los gatos, pero había un momento, sobre todo hacia el final, que no sé si te lo han dicho ya, pero yo me sentía como si estuviera en Los pájaros de Hitchcock, pero con los perros de Claudia, ¿no? Se generaba un poco como, a mí me generaba esa sensación, ¿no? De que en cada esquina, de que en cada lugar, incluso que yo misma leyendo en mi casa, me iba a girar y iba a ver un perro mirándome, ¿no? ¿De dónde viene la imagen del perro, ¿no? ¿Qué significa más allá de lo que podemos encontrar en la novela? ¿Qué significa la figura del perro para ti? Es muy interesante lo que me estás preguntando ahorita, porque justo ahora en la tarde le contaba a Guillermo, el editor, que yo empecé esta novela a partir del título y no sabía por dónde iba a ir, en qué iba a acabar, si es que la iba a acabar. Entonces fue como una cuestión, como un acto de fe, ¿no? Dije, voy a hacer esto, ¿no? Y en el camino, claro, hice un viaje a Rumanía. Bueno, hice el viaje, de ahí salió el título. Pero entonces ahí empezaron a aparecer perros en mi camino, ya sea fotos, de pronto, o yo los miraba, les ponía más atención, es lo más probable, ¿no? A mi amiga le llegó un perro, ¿no? Se compró o se lo regalaron y me lo encargó que se lo cuidara. Después me acuerdo que en Netflix salió una serie documental de perros y me la vi todita completa, ¿no? Entonces era como por donde iba, era así, perro. Y esa cosa medio así, no sé si decir, de superstición o de llamada de otro lado, por lo menos a mí me daba seguridad, ¿no? Como todos los amuletos, era más o menos como un amuleto, ¿no? El perro. Empecé a leer mucho también, yo también soy de gatos, bueno, a mí me gustan todos los animales, o sea, todos en general, pero yo tengo un gato, ¿no? Y sí, podría decir que soy de gatos más que de perros. Pero a partir de esto empecé a leer mucho sobre los perros más, porque además ya había trabajado en una veterinaria. Trabajé como asistente en una veterinaria por un año. Y claro, los pacientes eran perritos, más que gatos sobre todo, ¿no? Y empezaba a asociar todas estas cosas que me venían pasando. Y el perro se puede asociar, ¿no? a la fidelidad. Y ahí, si yo pienso en la fidelidad, es la fidelidad que yo le he tenido a la escritura, ¿no? Al escribir, porque como no tuve ningún acuerdo, digamos, comercial, no firmé ningún contrato, pero yo quería, por muchos motivos, y uno de esos por fe y por fidelidad, terminar eso, ¿no? No lo podía dejar así. Y además ha sido una novela o un texto que siempre digo yo, que empezó a escribirse en el 2016-17, ¿no? Y mira, si pensamos casi como que tiene la vida de un perro, ¿no? Sí, de un perro desarrollado. Hay más temas, o sea, dos de los que a mí me parecen los grandes temas que conectan además con las preguntas, ¿no? Que aquí se lanzaban en el libro, aunque hay muchas cosas que tengo apuntadas, pero evidentemente la muerte, y ahí la figura del perro, yo creo que en la mitología también el perro ha tenido que ver también, ¿no? En todo lo que tiene que ver también con el paso hacia la muerte, etcétera.
Y luego el erotismo, o más que el erotismo, el deseo, diría yo, más, porque tampoco creo que, tampoco calificaría este libro o las cosas que creo que hemos podido escribir como eróticas, ¿no? Pero sí que hay una presencia del deseo y de lo sexual y de lo corporal muy grande, ¿no? Y entonces en esta parte, ¿no? En la parte, intentando ligarlo a la parte sexual, la figura del perro, me vino una novela corta de Única Zurn, Primavera Sombría, donde hay una niña que básicamente se deja lamer los genitales por su perro, ¿no? Y hay una relación zoofílica, erótica, extraña, porque además estamos leyendo la historia de una niña, ¿no? Es como... hay demasiados elementos muy perturbadores en ese libro, pero al mismo tiempo está narrado de una manera muy hermosa, ¿no? Y entonces quería preguntarte también, más allá de la figura del perro como amuleto, ¿qué significa también esa figura canina para las dos obsesiones de este libro, ¿no? Para las dos obsesiones de la buena parte de las voces narrativas que hay aquí, ¿no? Que son la muerte y la sensualidad, el deseo. Sí, me alegra que hayas dicho que sí, porque yo también estoy de acuerdo con que erotismo, yo no lo siento, no lo veo, no lo leo, pero claro, yo lo he escrito y es el lector que siente, ¿no? Pero desde aquí, digamos, de aquí hacia el libro, no, yo no, esa parte no, cuando leí el título de la charla dije, pero ¿qué voy a decir? ¿No? Pero en cuestión de deseos, sí, y escritura y deseo son para mí dos cosas que están bastante ligadas, ¿no? Porque es un impulso, ¿no? Es un impulso del cuerpo. Uno se levanta, ¿no? Se erige y va a escribir, ¿no? A hacer algo físico. También es eso que el deseo, hay siempre esta obsesión de poseer, ¿no? De tener. Y eso también ayer comentaba con mis compañeros que al menos para esta novela, yo nunca había escrito una novela. Hasta ahora me cuesta decir que es una novela, ¿no? Pero me pasaba que todo lo que veía lo quería asir, lo quería poner, ¿no? Y creo que se nota un poco, porque es muy, no sé si decir desigual, pero ¿no? Tiene muchos matices. Y claro, eso no es imposible, ¿no? Y es lo mismo para mí, al menos, como el deseo, porque si uno trata como de poseer al deseado, al objeto, a la persona, se rompe, pues, ¿no? Se rompe, se termina, sale mal, ¿no? Y eso me pasaba al momento de escribir. No sé si estoy por tu pregunta. Sí, de hecho me has hecho pensar en... Ahora, bueno, no sé si tú los has leído, ojeado, pero como que está todo el mundo... Uno de los libros de la rentrée así como más potentes han sido los diarios de Patricia Highsmith y como que todo el mundo está como flipando y leyéndolo. Yo también he estado como 2 semanas ahí metida y, por supuesto, todo lo que he subrayado muchísimo son sus frases sobre el alcoholismo, la muerte y el deseo. Y digo, no puede ser, o sea, salí de esos diarios de 1200 páginas y me metí en tu libro y era como que me llevaba como una especie de marea, pues eso, ¿no? De alcohol, porque hay una presencia de alcohol muy, muy importante, si quieres luego lo hablamos, la pulsión de muerte, ¿no? y la sexualidad, ¿no? Y una cosa que me llamó la atención de la recepción de estos diarios fue a mucho señor, a mucho escritor macho, celebrando mucho a esta autora, creo que por primera vez en su vida además, y diciendo que qué bien, que menos mal que hay mujeres que hablan bien y gustosamente de lo que es la sexualidad, ¿no? Que tengan una sexualidad tan tremenda, ¿no? Y a mí me sorprendía, ¿no? Porque parece que una solo puede hablar de sexo, o sea, que a una solo le van a hacer caso
si hablo de sexo cuando esté bien muerta, ¿no? Como Patricia Highsmith, ¿no? Y entonces pensaba, ¿no? Leyendo algunos de los fragmentos, ¿no? en los que se despliega ese deseo, ese enamoramiento, pensaba, en algún momento, ya que has hablado de todas las capas de la escritura, ¿no? ¿En algún momento has llegado a sentir pudor de tu escritura, teniendo en cuenta cómo se nos suele leer? En el momento que escribo, no, porque si llegara a sentir ese pudor, mira, la palabra me viene así durante el acto, entonces no se hace, ¿no? Pero claro, cuando ya se convierte, cuando dejo de escribir y me convierto en escritora, que es esto, claro, ahí viene lo del pudor, ¿no? Y ahora que mencionabas estos diarios, no he leído estos diarios de Highsmith, pero durante el transcurso de esta novela leí sí, es una novela de Annie Ernaux que se llama Una pasión, pura pasión, ¿verdad? Y también yo podría haber subrayado cada frase, y ahora que hablas de Twitter, primero que te sigo silenciosamente, y lo otro es que hay un bot, ¿no? Que pone las frases. Y son las frases que yo he subrayado y seguramente todo el mundo subrayó, ¿no? Y se puede cambiar, o yo al menos siento que esas frases o esa manifestación del deseo podrían también vincularse a culminar la escritura o a la escritura en sí, al acto de nuevo, ¿no? Esa pulsión, porque para mí siempre ha sido una pulsión, no es algo planeado, no es como concertado, no es algo que viene así, como que golpea, ¿no? Y así empezó, y empezó coincidentemente en la pubertad, ¿no? Yo empecé a escribir a los 13 años. Yo creo que todo el mundo escribe algo, ¿no? Alguna cartita, no sé, una historia, un cuento, un poema cuando es adolescente, ¿no? Pero yo recuerdo esa primera vez, digamos, de haber escrito, ¿no? Recuerdo el cuaderno, y además es todo muy sensorial, ¿no? El cuaderno, la tinta, ¿no? Yo, bueno, escribo en la computadora, pero tomo muchas notas a mano, ¿no? Y también es eso, ¿no? El olor, el movimiento, o pensar en estas cosas como los fluidos, ¿no? Que hay aquí mucha sangre, cosas que se descomponen, ¿no? Todo eso para mí involucra el cuerpo y, ¿no? Por extensión, el deseo, ¿no? Sí, justo una de esas frases que debo decir, por si alguien conoce a las personas que llevan ese bot de Annie, ¿no? Debo decir que se repiten muchos, que por favor, que Annie no tiene muchos libros y más allá de pura pasión podríamos encontrar otras frases, pero también me hace ilusión encontrarme cada mes las frases que más me gustan de pura pasión. Y hay una que podría conectar con temas interesantes, que es esa en la que ella dice algo así como: él me dijo que no escribiera sobre él, pero yo no he escrito sobre él, sino sobre lo que la experiencia con él me ha dado, ¿no? Lo que me dejó, claro. Eso, exacto, ¿no? Y esto para mí me parece una de las definiciones de autoficción más bellas que existen, porque entiendo que te pasará con este libro, que la gente te preguntará: ¿y qué tal por Rumanía, no? O sea, quiero decir que la gente tiende a preguntar, la gente cree más en el auto que en la ficción ahora mismo en el mundo, ¿no? Por mucho que tú les digas, ok, puede haber cosas personales, pero no nos creen, ¿no? Cuando decimos que puede haber más ficción que auto en muchas de las cuestiones que trabajamos. Entonces, teniendo en cuenta esa definición de Annie Ernaux, ¿qué relación guardas tú con este libro? Y sobre todo, una cosa más allá, ¿no? Si hemos dicho que escribir nos desangra, que escribir nos marea, que ponemos todo el cuerpo, ¿puede
darse el proceso contrario? ¿Puede ser que a base de crear ficción una se acaba convirtiendo en sus propios personajes y acaba siendo ella misma otra vez la Ay, no, yo protagonista? espero que no, en mi caso no. Estaría totalmente así, viviendo en otra realidad que... Bueno, ya vivo más o menos en otra realidad que es el norte de Noruega, pero no, yo creo que no, que sí veo esa línea muy clara entre lo que escribo y entre lo, no sé si decir lo que soy o lo que presento, ¿no? O digamos cómo se me ve. Porque claro, es como nos ven cuando nos llaman personajes, ¿no? Y por dentro hay muchas cosas que son nuestras propias, ¿no? Que nadie nos puede llamar nadie le puede poner una etiqueta a eso, ni siquiera nosotros mismos, ¿no? Me perdí un poco porque estoy un poco dispersa, pero... No te preocupes. Pero sí. me acuerdo ahora que dices que si la gente me preguntaba qué tal por Rumanía, ¿no? Y claro, yo hice ese viaje, sí, no voy a negarlo, pero también puedo haber dicho que no lo hice, ¿no? Pero claro, tendría que tener una imaginación muy vívida, pero no fue, por supuesto, no fue un viaje así, ¿no? Pero allí fue donde vi los perros, ¿no? Esa fue la imagen que me llevó al título, y, ¿no? El viaje, los perros, el título y luego la escritura, ¿no? La experiencia del viaje y la escritura, ¿no? Y ese título no... Yo siempre que he escrito, que han sido cuentos, yo creo que me considero cuentista, si es que me voy a considerar algo dentro de la escritura, diría que soy más cuentista, ¿no? Bueno, es lo que siempre he escrito. Leo mucha poesía, me gusta mucho leer poesía. Pero sí, cuando he escrito cuentos, siempre he tenido una imagen, ¿no? O un final, sobre todo. O sea, empiezo a escribir por abajo, ¿no? Ya sé cómo va a acabar. En este caso, hice algo que nunca se me hubiera ocurrido, no me hubiese atrevido a escribir a partir de un título, ¿no? Pero era de nuevo, esa fe o ese convencimiento en ese título y en esas cosas que yo vi allí en Rumanía que no las esperaba ver, ¿no? Que me llevaron a escribir. Al principio yo pensaba, como te digo, la novela es un viaje por carretera, ¿no? Y fue algo así como el viaje por carretera. Yo pensaba, cuando empecé mi viaje en la escritura, que era más o menos una anécdota, ¿no? Y ahí era cuando estaba desanimada, porque digo, ¿a quién le va a interesar que yo cuente que me fui a Bucarest, ¿no? Y que vi ahí, no sé, estos palacios y estas estatuas, ¿no? ¿Y a quién le va a interesar que yo vi perros, ¿no? Si también he visto perros en Lima, ¿no? En donde crecí, en mi barrio había muchísimos perros sueltos, ¿no? Sí. Entonces, empezó así, ¿no? Pero de nuevo, ahí vuelvo al tema del deseo. Era algo que no me dejaba, o yo no lo podía dejar. Entonces continué, ¿no? Y continué a través de años, a través más allá de la experiencia de la escritura, de lo que narro, en mi vida, digamos, en lo que pasaban también un montón de cosas, ¿no? O sea, lo he escrito en distintas etapas. Pienso que, bueno, ahora tengo 43 años, este libro lo empecé a escribir con 36 años, 37, ¿no? Entonces, yo creo que sí, claro, hay un cambio, ¿no? Uno cambia en 5 años, ¿no? Y cambiaré, supongo que en 5 años más, ¿no? Esto que dices del cambio y del deseo de escritura, me recuerda algo que justo lo tenía anotado, ¿no? Que es hay un momento, al comienzo, bueno, me parece fascinante la conversación con el terapeuta, porque además te cae tan mal ese terapeuta, o sea, es como, déjala que hable ella, ¿no? Es como, ¿a quién no le ha pasado eso alguna vez?
cuando he ido a terapia, ¿no? O sea, ¿por qué me estás juzgando desde el minuto cero, ¿no? Déjame que sea yo, ¿no? Parece que, no sé, parece que te estás metiendo, que se está metiendo ahí en la vida de ella, incluso casi obligándole a hablar de algo, casi obligándole a escribir sobre algo sobre lo que ella a lo mejor todavía no sabe si quiere escribir, ¿no? Y esto es una constante también, ¿no? Esta cosa de... Y un tema para mí literario en sí mismo, que es la escritora que se obliga a sí misma a escribir sobre ese tema. Pura pasión también es eso. Tengo que terminar este cuaderno sobre mi relación amorosa de este verano, ¿no? Y esto también es un poco eso, ¿no? Tengo que escribir esto. Y creo que es algo que los libros no tienen nada que ver, pero hace poco estuve charlando con Emiliano Monge sobre su última novela, que también tiene un poco de eso, ¿no? De tengo que sentarme a terminar esta historia, ¿no? El tema de obligarse a uno mismo a terminar una historia en un mundo lleno de historias ya se convierte en un tema en sí, no sé, ¿no? Y me pareció muy curioso eso, ¿no? Y yo creo que verdaderamente se ve, ¿no? Ese empeño también, ¿no? Qué gran sensibilidad y qué gran capacidad de leer en todo el sentido de la palabra, porque realmente fue así. Bueno, si vamos a hablar del qué tal Rumanía, yo podría decir qué tal el terapeuta, ¿no? Si yo tuve un terapeuta que es a la persona a quien le dedico el libro, y le conté que yo tenía ese título, le conté del viaje, ¿no? Hablamos de muchas cosas, y él vino con esa sentencia, ¿no? Me dijo, escribe eso. Y entonces ahí él dijo, porque mi terapia la llevaba en noruego, ¿no? O sea, no sé si voy a quedar mejor o peor. Pero él dijo el título en noruego y me dijo así como en imperativo, escribe. ¿Puedo preguntar cómo es el título en noruego? Jeg drepte en hund i Rumania. Complicado, pero bueno, que se traduzca el libro, ¿no? Sí. Estaría bien. Y entonces eso, y ahí me has leído perfectamente, o sea, si yo diría, uy, esta chica tiene poderes adivinatorios, porque no fue una tarea impuesta, pero esa sesión, aparte que yo ya tenía esa impresión que había tenido del viaje, y tenía ese título, ¿no? Esa frase, ¿no? Él me dijo, sí, escribe eso, haz eso, escribe ese libro, ¿no? Y hablando de la muerte, él falleció de pronto. Sí, falleció en 2019, ¿no? Y entonces fue quizás con mayor razón que dije, bueno, tengo que terminar esto, ¿no? O sea, nunca fue una promesa, pero volvemos a hablar de fe y de promesa, ¿no? Y para mí eso también es escribir, o sea, uno tiene fe en la palabra, ¿no? Y también lo digo ahí, ¿no? En el epígrafe. Hay mucha fe en la palabra, en lo que a eso nos pueda llevar, ¿no? Y hay un compromiso, porque cuando yo puedo ser a veces muy literal, ¿no? Cuando dicen eso de literatura comprometida, bueno, sí, toda la literatura tiene que ser comprometida, porque si no es comprometida, ¿de qué cosa estamos hablando, no? Al menos yo lo veo así, uno tiene que meterse a eso, ¿no? Y eso fue lo que me pasó con este libro. No voy a decir que estuve 5 años cada día sentada al escritorio, no, pero sí estuve 5 años mirando, asociando, pensando, tomando notitas, ¿no? Y era algo que yo no había experimentado, porque con un cuento uno lo escribe, bueno, yo lo escribí así, ¿no? De una, ¿no? En un día o quizás en 2 máximo. Y ya después, ¿no? Lo revisaba, lo arreglaba. Pero esto era otra cosa, ¿no? No tengo con qué compararlo, ¿no? Iba a decir con construir una casa, pero no sé tampoco cómo se construye una casa. Y más o menos tampoco sabía cómo escribir una novela, ¿no? Pues está muy bien esta casa. Gracias. Hablando del deseo, hemos hablado del deseo sexual que aparece de vez en cuando, hemos hablado del deseo creativo.
yo creo que aquí se desea, hay otros dos deseos que me parecen importantes, que es uno, el deseo finalmente de estar vivo, porque aunque haya esa pulsión de muerte y esa constante amenaza suicida también, ¿no? Digo deseo de estar vivo porque el retrato de lo que significa trabajar la salud mental está ahí. Es un tema muy actual y al menos en España, no sé si sigues aquí las cosas que pasan, pero hay políticos que están ya todo el día hablando de esto, casi como cuando hablaban de los cuidados, ¿no? Un poco apropiándose incluso de temas dolorosos y grandes y convirtiéndolos en titulares a veces un poco mal hechos, ¿no? Y luego otro deseo es el deseo de la destrucción, precisamente, ¿no? Pero están siempre a la par, ¿no? El deseo de estar vivo con el deseo de destruir cosas, ¿no? ¿Cómo calibraste esos deseos dentro de tus personajes? Porque no es solo la voz que podemos decir que es más protagonista la que tiene esos dos deseos, sino que parece que traspasa a todos los personajes que aparecen, ¿no? A todos la lista de hombres, también incluso de familiares, ¿no? Que se ven reflejados, siempre está esa balanza. Yo pensaría, y ahí sí, ahí voy a hablar como de una imagen, ¿no? De este claroscuro, ¿no? Porque otra cosa que me impresionó de Rumanía era que al menos era muy oscura, me parecía un sitio muy oscuro en la noche, ¿no? No había mucha iluminación de la calle, y de pronto un montón de cosas que en la noche no se pueden ver, ¿no? Y ese claroscuro, esas sombras, ese contraste, supongo que es eso también que tú dices, ¿no? El querer, no sé si morir, pero desaparecer y querer estar vivo, ¿no? Y creo que felizmente hay ese balance, porque también llegué a un punto en pensar decía esto es de muy deprimente. Esta chica del personaje todo el día está como llorando, lloriqueando, quejándose, ¿no? Y dije, no, no. Pero de pronto llegaron las voces, ¿no? O la voz de él, la voz de Mihai, o de Ovidio. Y esa voz, ¿no? Fue lo que le dio esta luz, ¿no? Al menos para mí, escribiéndolo, y eso fue, digamos, la etapa donde sentía aún más la pulsión, porque no podía parar. Ahí sí, me sentaba a escribir cuando él hablaba y escribía. Claro, he recortado muchas cosas, pero era una cosa que tampoco me había pasado. Bueno, cuando escribo un cuento es algo parecido, pero eso, ¿no? De escribir sin parar, ¿no? Entonces ahí hay esos contrastes, ¿no? En el paisaje, en los personajes, en los personajes y en las cosas que ellos atraviesan, ¿no? Sin embargo, hay esa zona gris donde ellos se encuentran, ¿no? Porque ellos están, ella no quiere estar y él tampoco quiere estar, pero como que, ¿no? Tengo que estar, ¿no? Tiene una responsabilidad y ella también, ¿no? Ella tiene una responsabilidad de hacerse cargo de sí misma, y él tiene la responsabilidad de hacerse cargo, ¿no? De su familia, de tantísimas otras cosas más, ¿no? Y de la amiga de su vecino, ¿no? Entonces sí hay ese contraste, y yo creo que empezó por una cosa muy visual, por el claroscuro de la luz, ¿no? De los momentos esos de oscuridad, que puede sonar muy metafórico, pero es muy oscura. Me pareció a mí, yo vengo de Lima, que es una ciudad, ¿no? También muy grande, hay lugares que son oscuros, pero yo no diría que Lima es una ciudad oscura, pero Bucarest sí me lo pareció. Y otro lugar que también me llamó la atención, que no tiene nada que ver con el libro, pero hice ese viaje y seguramente algo de eso podría estar ahí, fue Berlín. Berlín me pareció una ciudad muy oscura. No podría ni siquiera, y viviendo en el norte de Noruega, que es ¿no? el lugar de la oscuridad,
no sé, me pareció un lugar muy, muy oscuro. Tengo bastantes más preguntas, incluso una especie de mini test con pequeñas palabras que molaría que dijeras qué te parecen tal. No sé cuánto, porque como mi hijo tiene mi teléfono, no sé cuánto tiempo llevamos. Vale, pues voy a lanzarte una pregunta, ya que has hablado de Rumanía y de su luz y demás. Yo es un país al que he viajado mucho porque hacen los mejores festivales de poesía que existen en Europa, están allí. O sea, te lo pasas súper bien, invitan siempre a gente estupenda, está Cartarescu allí siempre, por todas partes. Pero es curioso porque es un país muy abierto, con muchos festivales literarios y que están constantemente invitando a gente. Yo he ido sobre todo por la zona de Sibiu, Cluj y pues, la Transilvania y demás. Y es curioso porque luego aquí no les leemos. A lo mejor en Francia hay algunos más traducciones y demás, pero es curioso porque no es recíproca la relación para nada, ¿no? Es como que ellos están constantemente invitando, están constantemente recibiendo, nos están constantemente traduciendo en revistas, en antologías, tienen mucho interés, gente muy joven además haciendo cosas muy chulas, pero luego al revés parece eso, ¿no? Que solo existe Cartarescu y poco más, ¿no? Que está bien, pero tampoco tan bien. Bueno. Y mi pregunta era, ¿qué relación tienes tú con la literatura rumana? Y si has hecho algún descubrimiento que quieras compartir con nosotros para romper esa mala suerte que tiene su literatura en nuestro país, en este país, al menos. Bueno, yo también, digamos, la mitad de este libro empecé a leer a Cartarescu, ¿no? Que lo había escuchado, dije, bueno, voy a leerlo, ¿no? Y si yo estaba como en una ola de cosas que no sabía cómo hacer, que venían a mí, cuando empecé a leer a Cartarescu no es que no me haya gustado, me gustó, pero era mucho, ¿no? Era muchísimo ya. Puedes decir tranquilamente. No, sí, a mí me gustó. Pero bueno, y ya que has mencionado a Emiliano fue una de las pocas personas que leyó la novela antes que se publicara y me recomendó un libro que la escritora se llama Tatiana Tibulach y que se llama El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Y ese libro también me gustó mucho, ¿no? De literatura rumana empecé a leer un poco los poemas de Minescu, lo poco que encontré, ¿no? Pero todo fue a partir digamos, de este libro o del viaje, pero antes del viaje no conocía realmente nada, ¿no? O sea, en general, ni nada del país, nada de su literatura, nada de la gente, ¿no? Realmente cómo era la gente, ¿no? Vale, te voy a decir algunas palabritas pequeñas o conceptos y tú respondes lo que quieras y luego les dejamos a ellos que pregunten, si te parece. Bueno. Emoji del corazón negro. Es que aparece uno en el libro. Sí. ¿Qué idea se me viene? Sí. ¿Qué conexiones haces con eso? Ay, no sé, pero yo siempre uso los de colores y supongo que ha sido una manera de decir, bueno, esa no soy yo. Supongo que es eso. La siesta. No, eso sí soy yo. Eso yo. La siesta sí. Si os gusta dormir, estaréis todo el rato viendo a gente que está echándose a dormir o no queriendo echarse a dormir, sí, ¿no? En el libro. O sea que... No, para mí dormir es un placer muy grande, ¿no? O sea, y dormir profundamente, eso sí lo agradezco al cielo, al universo. El otro concepto sería amor incondicional. Eso me suena bastante cliché, ¿no? Siempre hay una condición para el amor. No existe, no creo que no existe el amor incondicional. Sí, no sé por ahí por dónde salió, pero seguramente algún cliché, más de un cliché seguramente habrá en el libro, ¿no? Europa. Europa es una palabra muy bonita. Yo recuerdo
antes de saber nada, cuando estaba en la primaria, la primera vez que escuché esa palabra, no sabía que era una diosa de la mitología, bueno, pensaba que era un país. Entonces ahí nos enseñaron los continentes, ¿no? Y quizás a los pocos años, mi tía hizo un viaje a Europa, te estoy hablando de los 80, es la tía con quien yo crecí, y se hizo el viaje en el año 87, sigue hablando de su viaje a Europa hasta ahora, ¿no? Y esas descripciones que tenía de Italia, de Francia, ¿no? Que las describía, de ahí también me viene esa cosa, ¿no? Que las amigas a mi tía le dicen, pareces una televisión a colores, ¿no? Entonces es algo así. Y me acuerdo que yo tenía un diccionario enciclopédico y veía las banderas de Europa, ¿no? Y me gustaba ver esos colores, ¿no? Las banderas, las capitales, esos nombres raros, los mapas, ¿no? Entonces, con Europa sí tengo una conexión que nació en la niñez, ¿no? Y esas son las conexiones que realmente marcan, ¿no? Sí. Sí, además... Como con los animales también, con los perros. Claro, es que se me venía a la cabeza también por esa imagen. Claro, cuando has dicho Francia, Italia, si alguien me dice Europa, pues en España, en Italia, en Francia, pero de repente aquí Europa es Noruega y Rumanía, ¿no? Que no son los países que primero dices cuando piensas en este continente, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención también el dibujo de un país, ¿no? Que se hace además desde un punto tan cercano, ¿no? Ladrar. Bueno, en Perú, en jerga, me da risa porque en Perú, en jerga, cuando te dicen ladra, es como ya, pues confiesa, ¿no? Habla, di la verdad. Ladra. ¿No? Brutal, ¿no? Conexión. Sí, tú estás como el psicoanalista. Sí, ¿no? Bueno, y mi última... Bueno, aquí mi nota sobre el psicoanalista es el terapeuta sábelo todo. Esa soy yo. Mi última... Me encanta, porque yo sé bastante poco de bastante nada. Mi última cosa que tenía aquí apuntada y que quería mencionar para ver qué conexión podrías hacer es nota de suicidio. No podría ser una nota, no tendría que ser una carta, digamos, no sé. Una nota es como un recordatorio, ¿no? Y quizás ahí sí podría ser un recordatorio de la muerte, ¿no? Que ya está pensando todo el tiempo en la muerte, todo el tiempo, ¿no? Y como que y se le aparece, ¿no? Y está ahí y todo lo que ve, ¿no? Como nota mental, ¿no? Memento mori, no vamos a morir. Entonces sí, eso es la nota de la muerte, ¿no? Eso está en todas partes, ¿no? Al menos yo lo veo así. Sí. Pues no sé si, chicos, queréis preguntar vosotros. A mí estas cosas como de revista para adolescentes me encantan, como al final podríamos leer los horóscopos también, ¿no? Bueno. No, perfecto. Bueno, voy a leer el inicio. Que eso también, debo decir muchas gracias a los que han venido a escucharnos hoy día con este calor, en esta tarde. Y muchas gracias a ti, Luna, porque realmente he pensado, me está leyendo la mente. Porque cuando mencionaste a Alfred Hitchcock, este inicio, donde habla el perro, yo siempre quise que estuviera, pero había comentarios como no, quizás sí, quizás no, no sé. Pero dije, no, eso tiene que estar ahí, y mi definición fue, es como el Alfred Hitchcock cuando explica su película.
que dice, bueno, ahora vamos a ver una película que les va a asustar, y, ¿no? Siéntense y disfruten, ¿no? Y este es este perrito que habla, ¿no? No voy a leer los 2 primeros párrafos del inicio. Uno dice, durante la agonía, los perros recuperamos el lenguaje. Los perros no hablamos, pero entendemos las palabras de la humanidad. Las palabras, todas las palabras, nacen grabadas en nuestro ADN. Están ahí desde que a ese primer lobo, no sé si avesado o cobarde, se le ocurrió seguir a los hombres. Desde ese día, los perros hemos sido organismos llenos de palabras. Esto nadie lo sabe, pero ahora lo sabes tú. Digo los perros y quiero hablar de los perros por razones obvias, aunque tengo que decir que no somos los únicos animales a quienes se nos concede el lenguaje en la agonía. La verdad es que esto pasa con todos los animales. Sí, todos los animales, absolutamente todos recuperamos el lenguaje en el momento de la muerte. Los gansos y las iguanas, las arañas, los mapaches, las hienas, todos, hasta los gatos. Pero nuestro deseo de expresarnos es particular y nada tiene que ver con nuestra especie. Hay orugas que hablan más que las cotorras y perros que prefieren el silencio, aunque como comprenderás o seguramente ya intuías, ese no es mi caso. Gracias. Pues no sé si alguien después de esto ya tiene su pregunta preparada. Y si no, pues si quieres lo dejamos aquí y espero que firmes libros. Muchas gracias. Me ha gustado mucho hablar contigo y debo decir que recién nos hemos saludado. Ahí. Escribiste la novela en Noruega. Sí. ¿Cómo fue? Imagino que en la terapia en noruego debió salir cosas de la novela y otros temas, tu vida en noruego utilizas ese idioma. ¿Cómo se traslada ese lenguaje que forma parte de tu vida y de todo el proceso de creación y de pensamiento, etcétera, a la hora de materializarlo en la escritura? Me hubiera gustado, si yo pudiera elegir un tema para hablar, no creo que sería el erotismo, sino el lenguaje, ¿no? Que tiene que ver con el cuerpo y el deseo, pero en esta novela hay el lenguaje del perro, el lenguaje del chico rumano, el lenguaje de ella, ¿no? Y mi lenguaje, ¿no? Como persona que lo escribió. Yo creo que estando en Noruega, viviendo en esa otra lengua, ¿no? También me ayudó, o siempre digo que me sigo aferrando a mi propio lenguaje para no perderme, ¿no? Porque es lo que, ahí sí siento esa cosa de la sangre, ¿no? La identidad, la sangre, la lengua, ¿no? Estando allí, yo creo que era también, fue una manera de encerrarme, ¿no? Porque es una novela medio encerrada al principio, ¿no? Está así como en un capullo y luego ya empieza a moverse, ¿no? Es eso, yo vivo, digamos, voluntariamente y me gusta vivir en Noruega y estoy muy contenta, pero vivo encerrada en ese lenguaje, ¿no? Pero cuando estoy en el mío, que es mi lenguaje interno, o con las pocas personas que puedo hablar español, es cuando siento esa apertura, ¿no? No sé si libertad, pero una apertura, ¿no? Y eso también creo que se puede ver en el libro porque hay una apertura al final, ¿no? Empieza así y luego se abre, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya está. Ya está. Gracias.